Todavía no se ve, doctor. Ahora, Ya se ve, doctor. excelente. Empecemos. Cardiopatía y gestación. Doctor, no se olvide de grabar, Dentro por de la favor. epidemiología. Ah, sí, sí, gracias, gracias. Muy bien. Dentro de lo que es la epidemiología y el progreso en parte de la patología cardíaca en el embarazo, es importante mencionar, y dentro de ellos, qué tipos de cardiopatías son consideradas de alta mortalidad para la paciente. Recordemos que el progreso puede ser por cirugías, en este caso cirugía por cardiopatías congénitas, descenso de la enfermedad, en este caso enfermedades reumáticas, tratamientos médicos, y es importante ver los controles, en este caso, en la planificación de la gestación. Mejor diferenciación de síntomas propios del embarazo y cambios útiles en la enfermedad cardíaca. Todo esto dentro del control del trabajo del embarazo durante el embarazo de una paciente cardiópata tiene que ser evaluado con ser un trabajo conjunto, multidisciplinario, junto con el cardiólogo anestesista, ¿no? Y en este caso con el ginecólogo obstetra. Esto a fin de valorar el riesgo del embarazo y, en su defecto, de poder determinar, en este caso, la mejor vía de culminación del parto, ya sea por vía alta cesárea o que le demos chance a parto vaginal. La mortalidad en cuanto al embarazo y la cardiopatía asciende hasta el 6%, ¿sí? Dentro de ello, el 2,3% puede ser asociado de funciones, en este caso asociadas a qué? El 30% de a cardiopatía congénita, el 15% por cardiopatía isquémica y el resto en otras cardiopatías adquiridas, secundarias a patologías que van a, en este caso, desencadenar patología cardíaca. La incidencia, en este caso, va del 0,4 a 2% por alteración en los cambios hemodinámicos que ocurren en el embarazo. Pueden ser bien tolerados en una mujer sana o pueden descompensar el corazón de una mujer cardiópata y provocar un grado variable de morbimortalidad. Normalmente, el aparato cardiovascular durante el embarazo sufre modificaciones fisiológicas. Los cambios hormonales dentro de lo que es básicamente estos cambios en respuesta más a progesterona que estrógenos genera que en la circulación uteroplacentaria hay un incremento, en este caso de tamaño, por este mismo, o sea, aumenta el tamaño uterino, aumenta el tamaño placentario y por ende también en la vasculatura para lo que es la circulación uteroplacentaria. Hay un incremento del gasto cardíaco de un 40-50% hacia el segundo trimestre. Por ende, hay un aumento del volumen plasmático. Sí, hay un descenso en las resistencias vasculares periféricas y hay un estado de hipercoagulabilidad y eso responde a progesterona y estrógenos. Hay un aumento en los factores de relación, sí, el 2,7, 8, 9 y 10. Hay mayor concentración de fibrinógeno sérico, que esto también predispone a los famosos fenómenos trombóticos. Sabemos que toda gestante tiene esta predisposición a, en este caso, formar trombos, ¿no? Muy bien. Volumen plasmático por incremento y este generaría un aumento en la frecuencia cardíaca aproximadamente entre 10 a 15 latidos por minuto. ¿Sí? Muy bien. En la disminución de la presión arterial sistémica hacia el segundo trimestre, sí, hacia el final de la gestación, se da en respuesta en la adaptación del aumento del volumen. Y eso es importante mencionar, ¿sí? Y pues, como mencionamos, como hay incremento de los factores de coagulación, sí, el estado protrombótico. Muy bien. Entonces, recordemos que el incremento del 40-50% del volumen cardíaco nos puede generar un leve soplo sistólico fisiológico por incremento de volumen. A la vez esté condicionado por una taquicardia, ¿sí?
y una disnea de esfuerzo. Y esto a razón de que fisiológicamente encontramos que pues, el diafragma es rechazado hacia la parte superior por el incremento del volumen uterino, como pueden ver en esta imagen. Hay una ligera hipotensión por respuesta o una disminución de la presión arterial sistémica hacia el segundo y hacia el final trimestre y hacia el final de la gestación, y podríamos presentar incluso ligeras alteraciones electrocardiográficas como respuesta también a la desviación del corazón hacia la punta del corazón, hacia el lado izquierdo, secundario también al aumento del volumen uterino o tamaño uterino. Dentro de lo que hablamos del aparato de reserva funcional disminuida, vemos que en la gestación hay un incremento del gasto cardíaco. Y durante el parto hay incrementos bruscos del volumen plasmático en concentraciones, y durante el puerperio hay extravasación de líquidos. Sabemos que el volumen total en retenido durante el embarazo tiene que ser eliminado. Durante este periodo y hacia el final del embarazo existe extravasación de líquidos. Esto explica los edemas en miembros inferiores en este caso, aumenta la permeabilidad en los vasos sanguíneos. Durante cada contracción uterina existe una autotransfusión de 300 a 50 ml de sangre que retorna hacia la circulación sistémica para que sea reoxigenado. Esto también tiene mucho que ver con el volumen plasmático, ¿sí? Y este aumento es mayor en embarazos múltiples, que puede ser el 20 al 30% más. Todo lo que acabamos de mencionar se resume en que el gasto cardíaco incrementa, el volumen latido también, por eso es que la frecuencia cardíaca materna aumenta entre 10 a 15 latidos por minuto, la presión arterial como respuesta adaptativa y una disminución de la presión arterial sistólica, ¿sí? La frecuencia cardíaca también se eleva ligeramente, ¿sí? Y pues la resistencia vascular periférica disminuye como un efecto o respuesta adaptativa en el embarazo, ¿sí? Muy bien. Aquí vamos a borrar. Los cambios normales en el embarazo y las sospechas de cardiopatía. ¿Qué es lo que vamos a ver entre lo que son signos y síntomas? Cambios normales en el embarazo, fatigas con los esfuerzos. Sí, sabemos que el útero al aumentar de tamaño, pues desplaza al diafragma hacia la parte superior, hacia el extremo cefálico, y por ende no permite que haya una amplexación total o completa pulmonar. Sí, por esta razón, la hematosis no es efectiva. Sí, no es al 100%. Y esto nos puede generar disneas leves, ortopnea, palpitaciones, síncope vagal, edemas y pulsaciones en venas en el cuello, y pulsación apical difuso o aplazado. Puede haber incluso desdoblamiento del segundo ruido, soplos históricos fisiológicos, murmullo venoso y arritmia sinusal. En la sospecha de las cardiopatías durante el embarazo puede haber dolor retroesternal, ¿sí? Tras los esfuerzos, disnea paroxística nocturna, ortopnea progresiva, taquicardias y arritmias. A diferencia de que podría haber, como en el caso de un cambio normal en el embarazo, que las arritmias son sinusales. Pues en la sospecha de cardiopatía son arrítmicas, puede haber síncopes con el ejercicio, anasarca y cianosis, distensión de venas del cuello, cardiomegalia, desdoblamientos altos, soplos sistólicos de tipo 4 y 6, soplo diastólico y arritmia sostenida. La clasificación de la OMS de riesgo en la gestación se considera, en este caso, en un tipo 3 y un tipo 4. Vemos de que puede haber condiciones que puedan considerar alta mortalidad materna y grave morbilidad. Y un grado 4 que puede conllevar también una grave mortalidad materna y una muy grave mortalidad. Entonces, ¿qué tenemos que saber acá? Que si vemos que en los grados de riesgo, si vemos que existe una condición de una paciente gestante con válvula mecánica, ventrículo derecho sistémico, circulación de Fontán, cardiopatía cianótica no reparada, otras cardiopatías congénitas complejas, un síndrome de Marfan con dilatación de aorta de más de 40 a 45 milímetros, o una válvula aórtica bicúspide con dilatación aórtica de 40 a 45 a 50 milímetros. O en este caso una clasificación de riesgo 4, donde puede también agravar la mortalidad materna y muy grave y un riesgo muy alto de mortalidad. Básicamente están por hipertensión pulmonar, disfunción ventricular severa, estenosis mitral severa, estenosis aórtica severa, antecedente de cardiomiopatía periparto, síndrome de Marfan con dilatación aórtica mayor a los 45 milímetros y con una válvula aórtica bicúspide con dilatación de aorta más de 50 milímetros. Coartación severa, cardiopatía cianótica no reparada con una saturación menor o igual al 85%. ¿Cómo influye en la gestación, en este caso, o cómo influye la influencia de la gestación sobre la cardiopatía?
¿Qué es lo que pasa? Entre las cardiopatías adquiridas asociadas a la mortalidad alta, ¿qué es lo que pasa? Miren este cuadro que es importante. La influencia de la gestación o el empeoramiento de la paciente con previa cardiopatía y esto sumado a un embarazo, pasa a que puede haber un compromiso de hasta un 17% de descompensación en caso de una estenosis aórtica. En caso de valvulopatías con una clase funcional de 3 y 4 o en fibrilación auricular hasta un 5%. En la miocardiopatía dilatada perinatal en 15 a 60%. Infarto de miocardio en el 37%. La mortalidad está relacionada con el embarazo en pacientes con bioprótesis valvulares, ¿sí? En el 1%, o prótesis mecánicas que requieren anticoagulación en el 2 a 4%. Dentro de las cardiopatías congénitas asociadas al riesgo más elevado en el embarazo son, no se olviden, hipertensión pulmonar o el síndrome de Eisenmenger en el 23, 25 a 53%, la cortación de la aorta en el 9% y el síndrome de Marfan en 50%. O sea, ¿qué debo de saber? Si existe un grado de hipertensión pulmonar, el grado de complicación materna o riesgo de mortalidad alta. Marfan igualmente. ¿Sí? Muy bien. Los factores de riesgo para gestantes con cardiopatía. En las clases en la clase funcional, vamos a sacar esta tabla de ladito primero. Quiero que esta parte me entienda. La influencia de la cardiopatía en la gestación sobre la gestación. Gestación en madres cardiópatas, mayor incidencia de lo siguiente, complicaciones como son parto prematuro, RCIU, pérdida del bienestar fetal, mortalidad perinatal, donde puede subir de 4 a 10 veces a la general. En las cardiopatías congénitas, valorar el riesgo de transmisión. La cardiopatía empeora con el tiempo en mujeres con enfermedad cardíaca que deseen tener niños, deberán hacerlo lo antes posible, porque a mayor edad la cardiopatía en este caso empeora, ¿no? Los factores de riesgo para gestantes con cardiopatía en las clases 3 o 4 que las acabo de mostrar, hay una función ventricular sistémica deprimida con una fracción de eyección menor al 40%. Y como bien lo menciona acá, a mayor edad, mayor riesgo de complicación, ¿sí? Por eso dice que mujeres con enfermedad cardíaca, mientras más jóvenes, vale decir que la relación es que la complicación sea menor dependiendo del tipo de cardiopatía. Pero a mayor edad, mayor riesgo de complicación. El riesgo de recurrencia de la enfermedad en hijos de padres con cardiopatía congénita. Madre afectada, en recurrencia en el 16%, en el 12% con defecto septal auriculoventricular. ¿Sí? El padre afectado, sí puede haber recurrencia en el 4.3. O sea, si hay este defecto, en este caso, en la madre podría haber una recurrencia en la enfermedad de los hijos, en hijos de padres con cardiopatía congénita. Ojo, o sea, es el riesgo de que puedan adquirir genéticamente la complicación o la patología. Estenosis aórtica en el 8%, en la coartación de la aorta en el 6%, defecto septal auricular en el 6%, defecto septal ventricular en el 6%, la estenosis pulmonar en el 5%, ductus arterioso persistente en el 4%, una tetralogía Fallot en el 2%, y lo cual, pues como pueden ver acá, es más relacionado a la madre que al padre, en el riesgo de que ellos puedan adquirir o desarrollar una patología una cardiopatía congénita en el hijo. Dentro de los consejos preconcepcionales, la situación ideal a la hora de enfrentarse a una mujer cardiópata que desea el embarazo es una planificación antes del embarazo, antes. Y como dijimos, patologías relacionadas con hipertensión pulmonar, coartación de aorta, o en este caso un Marfan, el riesgo es altísimo, ¿no? Sí, el riesgo es más elevado. Y la mortalidad, en este caso, también asociadas a lo que es estenosis aórtica descompensada, valvulopatías en clase funcional 3 y 4, miocardiopatía dilatada, infarto de miocardio. El consejo preconcepcional debe tomar en consideración estos 6 aspectos. Definir la lesión cardíaca, su naturaleza, su función ventricular, presión pulmonar, severidad de las lesiones obstructivas, persistencia o no de los shunts y presencia o no de hipoxemia. Definir el estado funcional
materno, donde se dar un pronóstico bastante acertado, y la mayoría de las gestantes cardiópatas que tienen una buena clase funcional con un hija tipo 1-2 y afrontamiento del embarazo con buenas garantías. Cirugía correctora o paliativa para mejorar el pronóstico, ¿sí? Dentro de lo que sería, entonces se suele realizar con mejor pronóstico para la madre y el niño si son cardiopatías cianóticas o obstructivas sintomáticas. La esperanza de vida materna y su capacidad de cuidar a un futuro hijo tiene la necesidad de cirugías, tiene la necesidad de más cirugías correctoras y mayor riesgo de muerte. Donde existe la presencia de factores de riesgo adicionales está la historia de arritmia o insuficiencia cardíaca. Y también el uso de potencial de fármacos teratogénicos que podrían también condicionar patología, en este caso cardíaca, al producto. El riesgo de recurrencia de cardiopatía en el futuro hijo en padres portadores de una cardiopatía congénita, que acabo de mencionar, que es más relacionado a la madre que al padre. Situaciones que desaconsejan el embarazo. Esto es lo más importante que tienen que aprender en lo que es cardiopatías. Las situaciones que desaconsejan un embarazo. Desaconsejar el embarazo, en caso de producirse, puede recomendarse su interrupción. Es en una patología que tenga un grado de función, un grado de compromiso funcional cardíaco, un grado 3 o 4, un IJA 3 o 4, cuando hay un compromiso severo de la función cardíaca, cuando no hay posibilidades de realizar un tratamiento de estas lesiones cardíacas y un tratamiento de intervencionista quirúrgico. Caso de hipertensión pulmonar, como mencionaba aquí arriba, hipertensión pulmonar. ¿Sí? Dentro de ello está la mortalidad materna, que puede ser superior al 50%. Ojo. Lesiones obstructivas izquierdas severas con datos de disfunción sistólica como la estenosis aórtica severa y la coartación aórtica con hipertensión no tratable. El síndrome de Marfan con dilatación de raíz aórtica mayor a 4 a 5 centímetros o inferior, si existe historia familiar de ruptura aórtica o por el importante riesgo de disección o rotura de aorta durante el embarazo. Cardiopatías congénitas con cianosis y grado funcional 3 o 4 que determinen una elevada incidencia de aborto espontáneo y debe valorarse el riesgo asociado a herencia de cardiopatía congénita. Cardiopatías complejas cianóticas. Realizarse un riguroso consejo obstétrico y valorar la posibilidad de un aborto terapéutico en caso de cardiopatías complejas cianóticas y portadoras de válvulas cardíacas artificiales que precisan anticoagulación y otros cuidados que aumentan el riesgo de materno-fetal. La miocardiopatía asociada al embarazo, que tiene un elevado riesgo de recidiva con consecuencias impredecibles de la evolución de la función ventricular. Este cuadro es importante y es muy, muy preguntado en los exámenes. Realizarse una interrupción en el embarazo, ¿cuándo? Si el riesgo, más conforme aumenta la edad gestacional, como dijimos, a mayor edad, patología cardíaca, peor pronóstico. Por lo que se intentará hacer lo antes posible. Si es en el primer trimestre, ¿sí? El legrado podría usarse anestesia local o como método de elección. Y el uso de antiprogestágenos por vía oral y prostaglandinas por vía vaginal puede estar contraindicado. ¿Por qué? Si tenemos el uso hormonal, sabemos que en el estado procoagulativo del propio embarazo podría empeorar. Efectos hemodinámicos impredecibles, vasodilatación sistémica con hipotensión, aumento de la cianosis, riesgo de hemorragia o retención de restos con riesgo de infección. Diagnóstico y control de la gestante con cardiopatía. Si sospechamos que una gestante tiene una clínica para una cardiopatía, cuando presenta alguna alteración en los parámetros sanguíneos cardíacos y hemodinámicos, respiratorios pre y posparto. Si hay exacerbación de estos signos y síntomas normales presentes en el embarazo, se tiene que hacer un diagnóstico diferencial para poder, en este caso, determinar el tipo de cardiopatía. Por eso es que este es un trabajo conjunto, no es netamente del ginecólogo obstetra. En este caso es un trabajo conjunto tanto con cardiólogo y anestesiólogo. El primer control preconcepcional y el segundo control del embarazo, donde se debe hacer un plan de control prenatal, clasificación del grado de disfunción cardíaca, diagnosticar las cardiopatías y no se recomienda las pruebas de esfuerzo, porque sabemos que si es un corazón enfermo, aceleramos o dañamos más el corazón. Por eso también refiere de que a mayor edad, peor pronóstico por mayor trabajo cardíaco.
Lograr que la madre esté siempre compensada y que el desarrollo fetal sea adecuado. El tercer, en este caso, la asistencia del parto. Durante las primeras 48 horas postparto hay riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva y se debe hacer vigilancia extrema controlando los líquidos y diuresis. Monitorización por electrocardiograma, presión arterial y saturación de oxígeno. Si tenemos cardiopatías asociadas a la gestación, como son las valvulopatías, en este caso tener mucho en cuenta. Las estenosis mitrales sintomáticas o sintomáticas, insuficiencia mitral, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica y estenosis pulmonar. Sabemos que la estenosis mitral se genera una insuficiencia cardíaca por sobrecarga de líquidos. Y sabemos que sobre ya la paciente o la gestante hace una retención o hace un incremento de volumen plasmático del 40-50%. Y si se genera más sobrecarga, va a haber aumento de gasto cardíaco y por ende también va a haber alteraciones en lo que es volumen y incremento del gasto cardíaco, mayor trabajo cardíaco. En insuficiencia mitral, la función ventricular mejora con la disminución de la poscarga. En la estenosis aórtica se tolera la estenosis moderada y la estenosis severa es mortal, con disminución de precarga. Ejemplo, la hemorragia obstétrica o anestesia regional. Por eso es que en estos casos, mucho cuidado con la anestesia, no es un indicativo de cesárea. La insuficiencia aórtica, la función ventricular mejora con disminución de poscarga, ¿sí? Y en la estenosis pulmonar es leve generalmente y bien tolerada, y la estenosis severa pues se asocia a insuficiencia cardíaca derecha y arritmias auriculares. Asimismo, dentro de lo que son las cardiopatías congénitas, como es en la comunicación interauricular, interventricular, en el ductus arterioso persistente, estenosis pulmonar, ¿sí? Coartación de aorta, síndrome de Eisenmenger, y patologías cianóticas, cianógenas, cardiopatías cianógenas como la tetralogía de Fallot, complicaciones tromboembólicas, preeclampsia RCIU, en casos de CIA, en casos de CIB, no hay evidencia de alto riesgo obstétrico. O sea, CIB, le doy chance. Una, en este caso, coartación de aorta, mayor riesgo de hipertensión sistémica. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el síndrome de Eisenmenger durante el embarazo, la vasodilatación sistémica aumenta, ¿sí? Y el shunt de derecha a izquierda y disminuye el flujo pulmonar, lo que produce un aumento en la cianosis y una reducción del gasto cardíaco. En lo que es la tetralogía de Fallot dentro de las patologías, dentro de las cardiopatías cianógenas, sí existe una arritmia y una insuficiencia cardíaca. Y por ende, si hay una disminución del aporte a nivel fetal, pues puede condicionar una RCIU. Dentro de las patologías coronarias que están en el infarto agudo de miocardio y las arritmias residuales, están previos, tienen riesgo de eventos adversos cardíacos mayores durante el embarazo y sobre todo cuando hay en este caso, enfermedades cardíacas ateroscleróticas. Entonces, las miocardiopatías, cuando hay hipertrófica, ¿sí? Puede generar una disfunción diastólica y en este caso arritmias. Entonces, no es recomendable para el parto vaginal. El síndrome de Marfan, cuando existe una disección de aorta, asociación de disección aguda de aorta y prolapso mitral, también el riesgo del 3% aproximadamente, ¿sí? ¿Sí? De insuficiencia mitral progresiva debido al prolapso de la válvula mitral, arritmias severas, insuficiencia cardíaca por disfunción ventricular y la tasa de complicaciones obstétricas también está aumentada, incluida a la ruptura prematura de membranas. A estas pacientes no son candidatas para cirugía, sino en este caso parto vaginal. Aló, aló. Por favor, me llaman de emergencia.
Muy bien, ¿me escuchan? ¿Me Sí, copian? doctor. ¿Me copian? Sí, doctor. Muy bien, compartimos una pequeña imagen de una paciente con un cuadro de un embarazo molar. Sí, como pueden ver, la degeneración hidrópico quística es típica, ahí se ve. Sí, es una paciente que ingresa por sangrado, típico en la clínica. Altura uterina aumenta de tamaño. La paciente, pues, indicaba que por fecha última regla tenía una gestación por medio de 9 semanas. Y se concluye que no había una gestación, sino más bien un tejido trofoblástico proliferativo hidrópico degenerativo con la imagen típica en panal de abejas, ¿no? Ahí ya ven y han visto la muestra que se obtuvo, las vesículas típico. Muy bien, continuamos con la clase de cardiopatías. Lo que tienen que saber básicamente en cardiopatías, como ya iba revisando las diapositivas, es el planificar cómo intervenir en una paciente que presenta una cardiopatía. Paciente cardiópata previo al embarazo, altísimo riesgo de complicarse, porque el corazón ya está comprometido en el trabajo, ya recargarle más trabajo, vale decir en perfusión, en bombeo, es complicarle más, por un lado, y por la edad también tendría un pronóstico malo, porque este corazón ya trabajó lo suficiente, por decirlo así. Entonces, todo paciente con cardiopatía debe ser catalogada de esta manera. Y si vemos que ni si NIJA en este caso, la Asociación de New York que ve el Instituto Americano que estudia las enfermedades del corazón, el Instituto Americano de New York del corazón, pues clasifica las insuficiencias cardíacas o las cardiopatías en grados. Y las más complicadas en el embarazo son las de grado 3 y 4. ¿Sí? Entonces, si dentro de las cardiopatías de grado 3 y 4 valoradas en una gestante son de altísimo riesgo. Si estas cardiopatías o patologías cardíacas se comprometen a la paciente en lo que es hipertensión pulmonar básicamente o insuficiencia aórtica, mal pronóstico. Es preferible a decirles que ni se embaracen, en pocas palabras. El resto de cardiopatías en este caso son relativas en el manejo. ¿Sí? En el manejo son relativas. Bien, eso es lo que hay que tener en cuenta. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, dentro de lo que son las cardiopatías de insuficiencia cardíaca aórtica, antecedentes de infarto de miocardio, de hipertensión pulmonar, tienen pésimo pronóstico. Sobre todo una patología que se llama cardiopatía de Epstein. Muy bien. Entonces, dentro de las cardiopatías, como vuelvo a explicar, la más importante es, vuelvo a mencionar, patología cardíaca que esté asociada a hipertensión pulmonar. Uno, dos, patología que está relacionada con suficiencia aórtica. NIJA, no se olviden, la tarea es clasificación en todo lo que es cardiopatías según NIJA, NYHA. Entonces, NIJA te cataloga las cardiopatías por grados, uno, 2, 3 y 4. Esa es la tarea que tienen, donde van a mostrar la clasificación de uno al 4, qué cardiopatías están asociadas, si son de mínimo máximo esfuerzo,
Y de acuerdo yo que nunca se olviden que las patologías de grado 3 y 4 son de mal pronóstico en el embarazo. Y de estas de 3 y 4, ¿cuáles se podría dar chance de parto vaginal? Esa es la tarea. ¿Sí? Adriana, por favor. Sí, doctor, ya la anoté. Muy bien. Entonces, dentro de ello, lo que decía en las cardiopatías, el problema es que en el embarazo hay mayor retención de líquido. O sea que el volumen cardíaco, el gasto cardíaco incrementa y eso le da más chamba al corazón. Y es por ello que empeoran. Ahora, acá vuelve la misma historia de todo el curso. Si ustedes se dan cuenta, es que si la función cardíaca está alterada, entonces por ende también va a haber compromiso en la irrigación, vale decir, uteroplacentaria. Y si hay un compromiso y disminución al flujo sanguíneo, como vieron en el caso de estenosis aórtica y demás, vieron de que si el flujo es alterado hacia el útero, obtenemos un producto pequeño, muy relacionado con RCIU o alteración del bienestar fetal por alteración nuevamente del flujo. Sí, eso es lo que tienen que tener en cuenta en cuanto a la cardiopatía en el embarazo. Las diapositivas que van a estar en el grupo, ya que les van a leer a partir de esta noche, tienen como 4 cuadros importantes donde les habla específicamente de qué cardiopatías ponen en riesgo a la paciente. Eso es típico, eso es importante para el estudio y para el examen. La tarea que les estoy dando les va a ayudar a memorizar y saber, sean ginecólogos o no, están en emergencia, en periferia, si se topan con una paciente cardiópata, ¿cuándo saber que estas pacientes no tienen chance, en este caso a parto vaginal, o cuáles se van a cesárea? Y en su defecto, quienes ni siquiera deberían embarazarse. Eso hay que tener mucho cuidado. Porque dentro de una paciente que tiene una cardiopatía grado 4 avanzada y pretende embarazarse, pues eso sería lo menos recomendable por el alto riesgo de mortalidad. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, para repetir, lo que quiero que lean es en las diapos que van a estar en el grupo, falta en las tablas de grado 1 y 2 de NIJA, porque solo les puse el 3 y 4. Pero la tarea es que hagan los cuatro tipos. ¿Sí? Eso es la tarea que van a hacer, que tenemos para el día sábado. Sí, la anterior tarea me pidieron tiempo. Por favor, recálcame para qué día es, Adriana. Para que Para el día viernes, doctor. viernes y para el día sábado es esta tarea. No se olvide. No se olvide. Sí, cardiopatía es extenso, doctores, y es parte de especialidad, pero ustedes sí tienen que saber qué cardiopatías son las más importantes. Más importantes. Dentro de ello van a leer también la cardiopatía de Epstein, EBST y Epstein. Ya, entonces, ¿en qué consiste? Y también NIJA. Epstein es muy raro verlos. Tuve de repente la suerte de verlo en el internado, no, en residentado en el primer año. La suerte de verlo por mí, pero muy mala suerte por el paciente, ¿no? Por el pronóstico. Entonces, también van a ser parte de lo que es la cardiopatía de Epstein. Esas son las dos tareas que hay para el día sábado. ¿Ya? Sí. Sí, doctor. Sí, todo claro, Alexa, Yulisa, Iván, Juan, Nicole, Midward. Sí, doctor. Claro, doctor. Todo claro, doctor. Muy bien. Que tengan buena tarde. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes.